buenas noches. Buenas noches, doctor. Aparentemente estamos hablando ya del tratamiento, ¿no? Bueno, esto lo pasamos. Esto pasamos. 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 Este nos tocaba, ¿no? ¿O no se recuerda? ¿Están viendo? Hola. Sí, doctor. Doctor, veo la autoría. Ya. Bueno, el tratamiento farmacológico estamos, ¿no? Los fármacos hipotensores, que son los mismos que vimos en insuficiencia cardíaca, pero ahí los vimos simplemente como vasodilatadores. Y es cierto, todos los hipotensores son vasodilatadores, porque actúan sobre el principal factor de la presión arterial, que mantiene la presión arterial, que es la resistencia periférica. Ese es el factor fundamental. Entonces tenemos 4 tipos, los más importantes, mejor dicho 5 tipos, porque aquí están en el mismo nivel los inhibidores ECA y ARA2. Entonces, estos son los más comunes, los que existen en mayor cantidad y se utilizan más. Diuréticos, betabloqueadores, antagonistas del calcio, inhibidores ECA y ARA2. 5 tipos de antihipertensivos. Entonces, vamos a ver lo que no vimos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Diuréticos. Para la hipertensión arterial, entonces, preferentemente usar tiacidas. ¿Cuál? La que vimos, la hidroclorotiazida, que se presenta con comprimido de 50 miligramos. Generalmente, los medicamentos incluso que vienen con tiacida, que vienen con una combinación de un hipotensor típico con un diurético, vienen con 12.5 y algunos con 25 miligramos, o sea, con la mitad del comprimido y un cuarto. Generalmente yo uso un cuarto, pero como el medicamento, que es la hidroclorotiazida, no viene ranurado en 2 partes, entonces yo a veces indico media tableta día por medio, porque como es de acción retardada, entonces no hay problema. Las tiacidas, entonces tenemos la hidroclorotiazida, que es la que tenemos acá, y la metolazona, que es un derivado también, que viene comprimido de 5 miligramos. Máximo efecto a las 3 semanas, como ya dijimos, el máximo efecto de los diuréticos antihipertensivos se produce entre 3 y 4 semanas. Potencia la acción de otros fármacos, por eso se usan combinados también. Se puede usar solo en presiones que no son Sí, doctor. ya. Muy bien, volvió. Fármacos contensores, entonces trabajamos con los diuréticos. Los diuréticos, como hemos dicho, son también hipotensores. Tienen 2 acciones. La acción inicial rápida, que se puede usar cuando uno quiere bajar la presión rápido en caso de una crisis hipertensiva tipo emergencia, tipo urgencia, mejor dicho. Se usan los diuréticos de acción rápida, como la furosemida, para disminuir el volumen. Claro que eso no va a durar mucho su acción, va a durar 4 a 6 horas, pero mientras hace efecto el antihipertensivo que podemos dar por boca. Y luego tiene una acción ya como vasodilatadora después de 3 a 4 semanas.
Dijimos que los diuréticos, los que más se usan en la hipertensión son las tiazidas. Hablamos de 2 tiazidas, vimos los efectos secundarios. Vamos a volver a entrar cuando se acabe este tiempo. La espironolactona, estamos hablando sobre ella. Es también un diurético que no es muy potente, es un antagonista de la aldosterona. Y todos conocemos que es uno de sus denominaciones incluso es un medicamento que se utiliza como un diurético que es para disminuir la salida de potasio, ¿no? Pero ahora se utiliza también con otro efecto, que es disminuir la fibrosis después de los procesos inflamatorios que se producen en los tejidos, especialmente en el sistema cardiovascular. Bloquea la aldosterona. Puede haber una elevación del potasio sérico en pacientes que tienen problemas renal o en diabéticos que están teniendo ya anomalías del sistema renal. Puede provocar acidosis metabólica y como síntoma puede provocar por esto náuseas. Y otra complicación en hombres que es frecuente cuando se utiliza más de 25 miligramos durante más de 3 meses. Produce ginecomastia. Ahora hay un medicamento nuevo que se llama eplerenona, con el nombre de eplerona, que también viene en 25 miligramos y ya no tiene ese efecto secundario. Bloqueadores de receptores beta-adrenérgicos, los beta-bloqueadores, antagonizan completamente los efectos de las catecolaminas sobre los receptores. Entonces tenemos que conocer qué acción tiene la catecolamina para interpretar lo que hacen los beta-bloqueadores. En sí, también tienen la misma acción que los otros antihipertensivos, son vasodilatadores. Hay varios tipos de beta-bloqueadores, pero todos son vasodilatadores por diferentes mecanismos. Pero todos van a producir también disminución de la fuerza de contracción, disminuyen también la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es la acción? De los beta bloqueadores. Disminuyen el gasto cardíaco y la resistencia periférica, porque varios, especialmente los hipoatenolol, inhiben la secreción de renina, y también todas son las terminaciones postganglionares inhibiendo la secreción de catecolaminas. Los receptores beta del sistema nervioso central, hipotálamo y tronco cerebral, hay disminución de la actividad simpática eferente. Quiere decir de que disminuyen los efectos de las catecolaminas sobre los efectores. Disminución de la actividad simpática eferente. Usted sabe que el sistema simpático es estimulador en el 99% de los casos. Hay excepciones, pero en la mayoría de los casos es estimulador. En cambio, el parasimpático es frenador. Es frenador. Entonces, son antagonistas. Ese es el sistema nervioso autónomo que se encarga de la función de todos los sistemas que nosotros no controlamos. Contraindicaciones de los beta bloqueadores. Las contraindicaciones son, especialmente de los beta bloqueadores de primera generación, contraindicado en la insuficiencia cardíaca, al contrario de los nuevos que sí están indicados.
¿Cuáles son los que están contraindicados? El propranolol y el atenolol. Pueden producir bradicardia, o cuando hay bradicardia no se debe dar porque producen más bradicardia. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque pueden empeorar también el problema pulmonar. Y cuando hay bloqueo auriculoventriculares, sea este de primero y segundo grado, porque tercero, con seguridad, es que no es demasiado, digamos, evidente para poder usarlo. Efectos secundarios: pueden producir hipoglicemia en diabéticos en uso de hipoglicemiantes, especialmente porque enmascaran las concentraciones de azúcar en sangre cuando se hacen los controles. Hay aumento de los triglicéridos y ahí se puede producir el fenómeno de Raynaud. Beta bloqueadores, ventaja: no producen hipotensión postural ni posejercicio. Los beta bloqueadores, pero entre los beta bloqueadores, como dijimos, utilizamos bastante actualmente el carvedilol, que es un beta alfa, o sea, es mixto. Son cardioprotectores en la isquemia, quiere decir en las anginas y en los problemas generales de la obstrucción coronaria, de la arteriosclerosis coronaria. Disminuye la muerte súbita en infartos, o sea, protege el miocardio. Y como dijimos antes, el carvedilol, aquí la betalol también está, pero casi no se lo utiliza. Es un bloqueador alfa y beta. Produce hipotensión postural por hacer ese bloqueo dual. Antagonistas del calcio como antihipertensivos son bastante usados. Ahora generalmente se los usa con mucha frecuencia en pacientes renales, incluso que están haciendo hemodiálisis. Da muy buenos resultados. Disminuyen el calcio intracelular y producen vasodilatación. Ese es su efecto. La vasodilatación es directa de la pared del vaso. Tenemos dos tipos. Uno, el tipo nifedipino, donde encontramos tres variantes: el amlodipino, el nifedipino y el lecarnidipino. Ese es nuevo, recién ha llegado a Bolivia hace unos 2 años. Entonces, lo más conocido es el nifedipino y el amlodipino. Nitrendipino ya no se usa acá. Estos no afectan la conducción atrioventricular, no disminuyen el gasto cardíaco, pero tienen cierto efecto natriurético al inicio del tratamiento. Son excelentes vasodilatadores. Tenemos que el tipo nifedipino viene en comprimidos de 10 y 20 miligramos. Generalmente se da cada 12, cada 8 o hasta cada 6 horas. La dosis máxima generalmente es de 4 por 3, 12, 120 miligramos. Luego el amlodipino viene en comprimidos de 5 y 10 miligramos. Tienen un problema, especialmente el amlodipino, que puede producir edemas de miembro inferior, especialmente en las personas que tienen que estar mucho tiempo sentadas o de pie. El carnidipino viene en comprimidos de 10 y de 20 miligramos, se da una sola vez al día y en relación al amlodipino produce menor posibilidad de edemas de miembros inferiores. Hay otro producto que se llama S-amlodipino, que yo casi no lo he usado, y que dicen que produce menor cantidad de problemas de edemas. Antagonista del calcio tipo verapamilo es la otra modalidad, o la otra clase, tipo verapamilo, donde tenemos dos productos, el diltiazem y el verapamilo. Dos principios activos. El verapamilo casi no se lo utiliza ya, se lo usaba también como antiarrítmico, especialmente en las taquicardias paroxísticas. Y el diltiazem sí se sigue usando. Las presentaciones que tenemos acá es de 60 miligramos. Antes
había de 90 y hay también de 240, pero acá no llega ahí. Voy a usar una vez al día. El diltiazem entonces que usamos acá es el de 60. Lisinopril. Dijimos, ya lo nombramos los tres, dijimos cómo se presentaban, ¿no? Son efectivas en concentraciones plasmáticas altas de renina, porque inhiben a la renina. Hipertensión vasculorrenal e hipertensión maligna, en estos casos hay concentraciones altas de renina. Y en la hipertensión esencial, pues en 90% de los casos. Aquí tenemos más sobre el captopril, la absorción rápida con estómago vacío, efectos secundarios a granulocitosis, neumopatía membranosa, no neuropatía. El enalapril es un profármaco, o sea, no actúa como enalapril, sino como su metabolito. Se da 2 veces al día, como dijimos. Y el lisinopril, todos tienen tendencia a producir tos por inhibir el metabolismo de la brasilina. Estos IECA, entonces, se utilizan bastante y el problema es que pueden producir alergia y manifestándose por tos seca y que ahora se nota con bastante frecuencia porque estos medicamentos se usan bastante. Luego, efectos secundarios de los IECA, fatiga, entendamos que es fatiga, dispepsia, hagamos diferencia un poco con la disnea, dispepsia, exantema, leucopenia y edema angioneurótico, tiene tendencia a la hiperpotasemia, por consiguiente no se debe usar en pacientes con problemas renales. Aquí no están los ARA2, pero en el tema de insuficiencia cardíaca hablamos de ellos. Los ARA2 entonces son los sartán, el candesartán, el telmisartán, el valsartán, el olmesartán. Todos estos tienen una acción parecida. Solamente el losartán se da 2 veces al día y los demás se dan generalmente una sola vez al día. Dijimos que para la hipertensión vienen combinaciones que le llaman la polipíldora. Hasta 3 medicamentos en una tableta. Ejemplo, uno de los primeros que incursionó en este tipo de medicación fue la línea Sabal con el valsartán, que tiene valsartán, tiene amlodipino 5 o 10 y hidroclorotiazida 12.5 miligramos. Y luego han aparecido otros medicamentos. La tendencia es esa, a usar pocos medicamentos, pero que tengan concentraciones de varios principios activos para el tratamiento de la presión arterial, para que la persona tome menor cantidad de medicamentos, porque generalmente las personas mayores especialmente están polimedicadas. Así que todos aparentemente, o sea, mejor dicho, todos tienen una acción parecida. Pequeñísimas diferencias que no son importantes a la hora de medicar. Luego tenemos un medicamento que usamos como antihipertensivo cuando hay hipertensión refractaria, quiere decir cuando se usan 3 o hasta 4 medicamentos y no baja la presión. Tenemos un medicamento que utilizamos que es antiguo, pero que es efectivo y no se usa mucho porque tiene 2 problemas colaterales que son frecuentes. Es la sequedad de las mucosas y la somnolencia. ¿Por qué? Porque es un agonista alfa que actúa a nivel central. Se llama metildopa, que viene en concentraciones de 500 miligramos. Antes venía 250, ahora es solo de 500 porque no se lo usa como se lo usaba antes. Entonces, como las farmacias son instituciones comerciales, venden
lo que sale más, lo que compran más. Entonces, es por eso que la metildopa, incluso la digoxina, que usamos todavía algunos cardiólogos, hay poca digoxina en el comercio. Generalmente son farmacias que están cerca de los hospitales solamente. Muy bien, e incluso digoxina en ampollas, hace mucho que no se utiliza. Luego, la hidralacina, como dijimos, también se usa. Yo no la usé nunca, pero en la maternidad, en las embarazadas, en las eclampsias o preeclampsias se usa 25 y 50 miligramos en comprimido y ahí también en ampollas. Esos serían los antihipertensivos que se utilizan actualmente. Y claro, tenemos que nombrarlo también al que nombramos en el tema de insuficiencia cardíaca, es el sacubitril/valsartán, que tiene una combinación de omega 2 y este antagonista de el sacubitrilo. Entonces, este medicamento se lo puede usar como antihipertensivo y ahora se lo utiliza combinado, por supuesto, cuando hay una miocardiopatía y hay diabetes, o cuando no, aunque no haya diabetes, con la dapagliflozina. Entonces es un medicamento más para poder utilizarlo. Su uso recién está ingresando en forma masiva porque tiene realmente bastantes factores positivos para el corazón. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Sí, por cierto, en el tema de la combinación de los fármacos, ¿en qué momento se puede decir que fuera necesario añadir un segundo antihipertensivo, por ejemplo, un diurético como la espirolactona? ¿Cuál sería el criterio para saber o elegir cuál añadir? Sí, exactamente, esa es la clave de la situación. ¿Cuándo damos un antihipertensivo, uno u otro? ¿Y cuándo damos dos o tres? Yo personalmente, eso es cuestión de criterio en última instancia, ¿no? Pero su pregunta es algo que todos en algún momento nos preguntamos, y más ustedes que están conociendo con mayor profundidad el tema. Entonces, ¿con cuál empezamos? Generalmente se empieza, se toma en cuenta algunos factores. El primer factor, contraindicaciones, como para todo, ¿no? Y en este caso tenemos que medicar. Todo paciente hipertenso se debe medicar. Entonces tomamos en cuenta primero contraindicaciones. Y después otras patologías también es importante tomar en cuenta, como la diabetes y la edad y el sexo. Por ejemplo, los betabloqueadores en general producen disminución de la libido, ¿no? Entonces en los hombres es mejor no dar mucha cantidad, digamos. Luego, los diuréticos en personas mayores también que tienen problemas de próstata es mejor no dar porque aumenta la excitación, digamos, ¿no? Porque va a orinar más seguido. En hipertensos, estoy hablando de insuficiencia cardíaca. Esos factores se tienen que tomar en cuenta al momento de decidir. Ahora, personalmente yo trato de usar monoterapia primero. Monoterapia. ¿Por qué uso? ¿Por qué trato de usar monoterapia? Primero, porque cuando uno utiliza 2 o 3 al mismo tiempo, sea en una sola tableta o un solo comprimido o en comprimidos diferentes, yo no voy a saber cuál realmente está haciendo el mayor efecto o si uno de los dos no está haciendo efecto, ¿no? Entonces por eso uso. Perdón, doctor, que lo interrumpe. Antes que se me vaya, con respecto a esto último del monotratamiento, entonces, ¿qué factores considera prioritario elegir? ¿Un IECA, un ARA-2 o un betabloqueante con tratamiento inicial en un paciente hipertenso? Podríamos decir, sin aparente comorbilidades. Ya, solamente hipertenso. Solo hipertenso. Dependiendo de los niveles de hipertensión también. Y es un paciente que tiene hipertensión leve, ejemplo, 150, bien, puede usar un
diurético, solamente. Diurético. Pero claro, Bien. También hay que ver otros factores que pueden aumentar los niveles de presión, como ya dijimos. Si la persona fuma, si la persona tiene sobrepeso, si la persona consume mucha sal, todos esos factores hay que tratar de eliminarlos en lo posible y usamos una medicación que no sea tan potente como un diurético, por ejemplo. Y claro, que sea una persona que se adecue a eso, digamos, ¿no? Que no le cause trastorno, que no se le cause, no una persona que va a estar en la calle todo el tiempo, digamos, porque eso le va a hacer que vaya al baño y no va a tener dónde. También todos esos factores uno los tiene que tomar en cuenta. Aparentemente no tienen importancia, no, pero sí son importantes a la hora de que la persona se encuentre en esa circunstancia. Entonces, por ejemplo, mujer con una frecuencia cardíaca no muy rápida, yo puedo usar enalapril también por el precio, también porque existe en el vademecum del Seguro Universal de Salud. También es importante eso. Yo no le voy a recetar a un paciente que tiene pocas posibilidades económicas en el hospital un sacubitril valsartán, por ejemplo, que viene con el nombre Teroban en cardio, porque le va a costar al día 20 bolivianos aproximadamente. En cambio, si yo le doy enalapril, por más que lo compre en una farmacia, le va a costar 3 o 4 bolivianos. Entonces, yo tengo que ser realista y de qué me sirve recetarle algo, digamos, mejor, por supuesto, pero caro, si no lo va a poder comprar, no lo va a tomar, por un lado. Entonces, lo que más existe también en el ambiente, en lo que tenemos más experiencia, es con el enalapril, es con los ARA2 y es con los beta bloqueadores. Si no tiene contraindicaciones, si ya usó IECA, por ejemplo, y no tuvo problemas de tos, de alergia, pero lo dejó y teóricamente le bajaba la presión, vuelvo a usarlo. Si ya tuvo problemas, entonces ya no le doy un antagonista del calcio o le doy un beta bloqueador, si es que su frecuencia cardíaca no es muy baja. Todas esas situaciones hay que tomarlas en cuenta para poder dar la medicación. Si es una persona que vive sola y es mayor de edad, yo no le voy a dar 3 o 4 medicamentos. O sea, digo yo, necesita 3 o 4. Pero yo voy a tratar de darle uno solo, si puedo, o 2. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener dificultad para tomar. Se va a olvidar de cuando toma. Va a tomar 2 veces si no hay quien le dé. Entonces, todos esos factores tenemos que tomarlos en cuenta a la hora de medicar al paciente. No es algo tan, como digo, tan estricto así como para decirle, miren, en este paciente recete esto, en este otro recete esto, y en este otro recete esto. No hay eso. Es una individualidad que hay que tomarla en cuenta en el momento de recetar, de prescribirlo. Pero esos son factores generales que es necesario tomarlos en cuenta para poder prescribir. Y como no les dije antes, creo, pero el tratamiento de la hipertensión es empírico. Usted va a dar un medicamento y probablemente no le baje la presión. Ejemplo, usted da un IECA y no le bajó la presión. Esa persona vive al lado de una enfermera con experiencia. Y la enfermera le toma la presión y le dice, mire señora, no le bajó. Mire, tome que yo tomo también. Y le da un antagonista al calcio y le baja la presión y se siente bien la persona. Y viene y le dice a usted, médico, tomé este medicamento que me dio mi amiga, una enfermera, y estoy bien, y con el otro que usted me dio, no bajó la presión. Es así. O sea, hay personas que no saben nada y le prescriben algo a otra persona, en estos casos, ¿no? Que no debería ser así, pero se da. Entonces, es empírico. Usted da y controla. 7 días se necesitan para que la persona, para que el medicamento haga todo su efecto. De ahí para adelante, si no le baja, ya no le va a bajar. Entonces usted da el medicamento, vuelve en 7 días si no tuvo ningún problema en ese transcurso y usted
controla. Si está alta, puede aumentar la dosis. Si tiene algún problema de con alguna problema colateral, usted le cambia la medicación y lo vuelve a ver en 7 días o 10 días. Y así hasta que se estabilice la presión con una dosis adecuada. Ahí recién le dice, bueno, puede seguir tomando y haga sus controles cada mes o máximo cada 2 meses. ¿Alguna otra cosa? A los pacientes, cuando se le da entonces, por decir, algún tratamiento con, como decía, con diuréticos o sin diuréticos, hay casos muy raros donde incluso la persona le puede seguir provocando de ir a orinar con frecuencia. O sea, no hay como una forma de controlar la presión sin que vaya tanto al baño. Puede tener efectos secundarios, o eso ya es otra área más complejo, o sea, ya no tanto en cardiología. No tiene nada que ver el medicamento en general, un antihipertensivo, con la diuresis. No tiene nada que ver. Bien. Solamente cuando usted da diurético, por eso se da la tiazida, porque tiene una acción retardada y generalmente la persona no aumenta tanto las frecuencias a orinar. Aumenta la cantidad de orina en cada vez que vaya. Solamente que las que tienen problemas de próstata, por ejemplo, siempre van más seguido. Y un poquito peor cuando toman esa medicación. Solamente se daría si la persona además tiene edemas de tipo periférico causados por trastornos periféricos. Porque si fuera causado a nivel central, entonces ahí daría furosemida, ya obligatoriamente, ¿no? En cambio acá solamente le da un cuarto, que es muy poco. Quiere decir con esto que el efecto no lo va a hacer orinar más seguido. Bien. Entonces, los otros medicamentos solamente los antagonistas del calcio tipo nifedipino, al inicio del tratamiento lo va a hacer ir un poquito más veces y después ya no, va a ir normal. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. De nada. Doctor, Muy bien. Sí, vamos. ¿cuánta es la dosis máxima de losartán que se puede dar al día? La dosis máxima de los sartán son 200 miligramos. Y si después de esa dosis ya no tiene efecto, ¿cuál sería la conducta a seguir? Usted tiene que cambiar de medicación. Por eso lo va a controlar. Después que le dé la medicación, controla si va o no va. Y si no va, entonces ahí ya usted cambia de medicación. Y hace lo mismo. ¿Sí? Giga. Muy bien. Entonces vamos a pasar a ver electrocardiografía. No hemos llevado, ¿no? No, doctor. Es que a veces me confundo con el otro grupo porque son tan cercanos. Entonces vamos a ver los exámenes complementarios. Recuerden que ya tenemos 3 temas para dar examen: anatomía funcional, insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial. Vamos a ver exámenes complementarios, especialmente electroradiografía y ecocardiograma, y luego vemos valvulopatías, especialmente estenosis mitral y examen. Bueno, vamos entonces